como aquel de Siargao que decía, Claro, en otros sitios no sé, pero aquí en Filipinas... Sur por la mañana. Sur por la mañana. No sé qué por la noche. Sí, ese no me Pues acordaba. mira cómo le salió aquel. El Nido, después de Manila, es el destino más buscado a través del buscador de Booking.com de Filipinas. Cuando tú pones en Google el Nido, lo primero que ves dices, ¡buah! Esto es una barbaridad, ¿sabes? O sea, las playas que hay ahí, el agua, el rollo tropical que hay allí es un auténtico paraíso. Factible, es totalmente factible. Todavía puedes viajar a Filipinas con no un alto presupuesto y poder estar bien. Y enseguida pues como que se empieza a poner un poco de moda como el garito donde ir. Empezó a funcionar muy bien. Eso se puso de moda pero de un día para otro. Eso fue un boom total lo de Panorama. Desde que Duterte ya no está al mando de Filipinas, se respira como un aire un poquito más tranquilo. ¿Qué pasó con Diego Bello? Diego jamás consumió una droga. Nunca. A Diego lo asesinaron. Muy buenas a todos, mi nombre es Vicente Candel y os doy la bienvenida a un nuevo transfer de Safe Trip. Seguramente todos os hayáis imaginado alguna vez bajo una palmera, bebiendo de un coco y contemplando las playas más increíbles en algún lugar del mundo. Pues bien, este lugar existe y está en Filipinas. Se llama El Nido y hoy os he traído a una de las leyendas de esta localidad para conocer un poco mejor su historia y para que salgáis de aquí con una guía completa para vuestras próximas vacaciones en Filipinas. Hoy nos acompaña José Soler Sánchez de León, más conocido como Pepillo. Buenas, tío. ¿Cómo estamos? Bien. Bienvenido a Safe Trip Talk, por fin. Lo primero quería agradecerte que aproveches un día de tus vacaciones por Valencia para hacer este viaje con nosotros y para que nos des a conocer un poquito más acerca de este increíble lugar que es El Nido. Y para empezar, me gustaría que empezaras haciendo una breve presentación de ti para que la gente se ponga en contexto. Bueno, me llamo Pepillo, tengo 38 años y ahora en enero hará 12 años que vivo en Filipinas. Vivo a tiempo completo, suelo pasar por aquí una vez al año, un par de veces como el caso de este año. Pero bueno, realmente estoy allí prácticamente todo el año y la realidad es que a día de hoy no tengo mucha idea de volver por el momento. El futuro Dios proveerá, pero de momento creo que estoy allí bien, estoy feliz y no está en mi mente de momento volver a Valencia. Muy bien. ¿Cuándo y por qué decidiste dejar España? Pues tío, fue un tema un poco raro. El caso es que yo terminé de estudiar la carrera y en 2011 creo que me pegué un viaje a Bali. Estuve ahí un mes y medio con un grupo de gente de Valencia y la verdad es que ya volví de allí un poco trastocado. El caso es que terminé la carrera y bueno, pues como entiendo que a todo el mundo le habrá pasado alguna vez, pues me puse a echar currículums por ahí, creyendo que al haber terminado la carrera y tal, iba a tener algún tipo de oportunidad de hacer algo que tuviera que ver con lo que yo había estudiado. Y la realidad es que pues que no llegué a encontrar nada, no sé si porque no me moví lo suficiente o porque realmente mi destino estaba fuera de aquí. Y bueno, un buen amigo que conocía el país ya porque se iba a hacer voluntariados médicos durante el verano y tal, pues un día nos cogió, nos llamó al grupo de colegas y nos dijo, chavales, me piro a vivir a Filipinas. Y pues ahí como que se me encendió una lucecita y dije, hostia, tío, esto me podría interesar y tal. Pero el caso es que acababa de llegar yo de Bali, de intentar hacer ahí un approach para montar algo con mi padre y tal, y la realidad es que me volví con el rabio entre las piernas. Y cuando me comentó que se iba a vivir a Filipinas, enseguida dije, Buah, yo me quiero ir contigo y tal y cual, pero lo que no puedo es coger ahora otra vez y decirle a mi familia, me piro ahora que vengo de Bali un poco con el rabillo entre las piernas y tal. Entonces, bueno, él tiró en avanzadilla y recuerdo que si no recuerdo mal, en noviembre, justo antes del tifón Yolanda que reventó Filipinas, pero, o sea, animal, me escribió y me dijo, tío,
he encontrado un sitio muy guapo, porque él estuvo dando vueltas por Filipinas, o sea, no tenía un sitio claro, él tenía claro que quería estar ahí, pero estuvo dando vueltas y hasta que de repente un día pues me escribió y me dijo, Pepso, tío, he encontrado un sitio que creo que nos puede cuajar con lo que hemos hablado alguna vez de montar algo ahí, tal y cual. La verdad es que es un sitio que está prácticamente virgen, no hay casi de nada. Y el sitio es una auténtica pasada. Yo me puse a hacer un poco de bicheo en internet y tal. Y claro, cuando tú pones en Google el nido, lo primero que ves dices, ¡buah! Esto es una barbaridad, ¿sabes? O sea, las playas que hay ahí, el agua, el rollo tropical que hay allí es un auténtico paraíso. Entonces dije, hostia, pues me puede cuadrar. La verdad es que el sitio este mola y aparte si tú dices que está tan virgen como me estás diciendo y crees que podemos llevar a cabo ahí un proyecto, un plan de hacer algo, pues me puede interesar. Eso fue en noviembre de 2013, más o menos, y en enero, 17 de enero de 2014, pues tío, trinqué las cosas y me fui. Me fui para allá. Y pues tío, desde entonces, 12 años va a hacer ya de eso. Y bueno, la verdad es que muy guay, ya te digo. Llegué ahí y el primer paso que dimos fue, pues siempre tuve en mente lo de hacer un voluntariado y ahí vi la oportunidad perfecta porque justamente acababa de pasar lo del huracán que mencionaba antes y había bastante cosa que hacer o que aportar o que ayudar. Nani ya tenía una estructura ahí montada y entonces, pues bueno, nada más llegar, nos fuimos ahí un mes a una isla en Iloílo, se llama Sombrero, estaba totalmente reventada, es un islote chiquitillo, o sea, puedes tardar 10 minutos en dar la vuelta. Y nos fuimos ahí a hacer, bueno, pues más que en sí a construir o más que en sí a ayudar de alguna manera, lo que hacíamos era pasar tiempo con la peña que estaba realmente jodida, ¿sabes? Y el hecho de tener en este caso pues gente extranjera que estaba ahí echándoles un cable, escuchándoles, viendo cómo les podían ayudar, pues la verdad es que yo creo que eso les ayudaba más en Claro. ese momento, ¿sabes? Para que la gente se haga una idea, descríbenos un poco cómo era el nido hace 12 años cuando pusisteis el pie ahí. Buah, pues a ver, lo que decía Nani de que estaba por explotar era totalmente cierto. O sea, te puedo poner muchos ejemplos. Por ejemplo, Claro. cuando llegamos nosotros, la primera vez que llego al nido, el nido está en la parte norte de Palawan. Mm. Y la capital, que es Puerto Princesa, está como unas 5 horas a día de hoy en coche. En el primer día que yo llegué a Puerto Princesa con Nani, nos cogimos un bus para ir al nido. Tardamos como 11 horas, tío, en un autobús. La carretera obviamente no estaba asfaltada, era un dirt road, o sea, carretera de tierra. Y claro, o sea, 12 horas, 11 12 horas, era como una auténtica locura. Cuando llegamos allí al nido, no había luz. O sea, nos conectaban un generador como 6 horas por la noche, pues para cargar móviles, bueno, la noche se va la luz y por lo menos para tener algo de, ¿sabes? En casa. Rollo España 2025, ¿no? Más o menos, si rollo España hace un mes o por ahí, sí, sí, correcto. Más o menos igual. La historia es que allí sigue ocurriendo, pero sí muy parecido. No sé, datos curiosos, tío, de aquel entonces que siempre recordamos y decimos, tío, ¿te Claro. acuerdas? Nos teníamos que ir, por ejemplo, a Puerto Princesa a sacar pasta, porque antiguamente allí no había cajeros. Entonces, el día que te tenías que ir a Puerto Princesa, te tenías que pegar las 7 8 horas de van y en aquel entonces las tarjetas no nos daban más de, los cajeros no nos daban más de 300 euros por tirada, por día. Entonces teníamos que irnos a Puerto Princesa, eh, llevarnos algunas tarjetas de algunos colegas para evitar tener que ir todos y nada, y hacer noche allí, porque obviamente llegabas el viernes, sacabas pasta, sábado por la mañana sacabas pasta y ya te pirabas. ¿Qué más? No había coches, tío. O sea, no, ver un coche allí en el nido era Sí, sí. algo como, o sea, como ver un ovni por aquí, ¿sabes? No había coches, no, el internet, imagínate, funcionaba de aquella manera. Bueno, es que era otro sitio totalmente diferente. Yo le digo a la gente que vino hace 10 años, me vienen y me dicen, tío, ¿qué coño ha pasado aquí, tío? Eso es otra Claro, historia totalmente claro. diferente.
Claro, yo tengo que decir que todo esto que va a ir contando Pepillo, yo lo he vivido, yo he estado mucho en el nido, yo he pasado Lo puedo decir, ¿no? temporadas muy largas. Voy a dejar que lo cuente él, que él lleva, como ha dicho ahí, 12 años, pero yo doy fe de todo lo que está diciendo. Y bueno, nos has contado que empezaste con el tema del voluntariado, vamos a avanzar un poquito más en la historia. Cuéntame cómo fueron tus primeros pasos a la hora de emprender en Filipinas antes de llegar a Panorama. Nosotros, después del voluntariado, volamos directamente al nido. O sea, yo antes de ir al nido estuve en el voluntariado con todas mis cosas y fue solo después del voluntariado cuando ya toqué el nido por primera vez. Lo curioso es que yo ya sabía que me iba a quedar ahí, aún sin haber estado nunca. Y bueno, la realidad es que cuando llegamos allí, Nani tenía, eh, le habían ofrecido un curro en un barco que se llama el Kraken, y en ese momento, pues nosotros lo que hicimos fue arreglarlo, porque estaba de aquella manera, y darle un poquito de rollo, ¿sabes? Pues hacer cosas que en ese momento no se hacían, como por ejemplo, pues tío, teníamos musiquita en el barco, teníamos birritas, tal cual, darle un poco de rollo gamberro. Y lo que hicimos fue empezar a operar con ese barco que a día de hoy sigue en funcionamiento y es uno de los barcos más potentes que puedes contratar a la hora de hacer una excursión por el nido y tal. Vale. Y bueno, la verdad es que esa época nos salió un poco rana porque al final literalmente currábamos por comida y empastre, porque no sacamos de ahí ni un pavo, ¿sabes? O sea, entre que había muy poquita gente, había mucha competencia, nosotros éramos un barco un pelín más caro porque obviamente ofrecíamos unos servicios que el resto de barcos no ofrecía. Y tío, pues eso, al final estás ahí en el barco, buen rollo, que sunset, musiquita, tal cual, pues acabas un poco empastrado y básicamente esa primera etapa a nivel laboral del nido no fue demasiado exitosa a la hora de, en cuanto a generar se refiere, pero fue una de las más divertidas, la verdad. Lo que Me pasa es que imagino. el mar, el tema de los tours y tal es algo bastante sacrificado. Y aparte con la logística que teníamos en su día, yo me acuerdo, Dani se iba al mercado a comprar la comida para las paellas, yo me iba a comprar el alcohol, tenía que coger las cajas yo, llevármelas en un triciclo al puerto, del puerto cargar en el barco, y eso, a ver, lo haces un día, lo haces otro, pero cuando es tu rutina diaria, se te puede hacer un poco cuesta Claro, arriba, como es el caso claro. que nos pasó. Vale. ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que abrís? Porque antes de Panorama, que ahora llegaremos ahí, que es tu negocio principal, Sí, antes de esto abrís un bar. República, Vale. abrimos República Sunset Bar. Justo en la zona donde yo tenía la casa había un barecito que era de los dueños filipinos de, digamos, de la zona del terreno. Eh, Nosotros salimos del barco un poco... bueno, no llegamos a salirnos del barco, empezamos a montar República y es cuando estamos en República cuando decidimos ya dejar el tema del barco. República lo abrimos un 21 de noviembre de 2014, que son pues 9 meses más o menos después de haber llegado al nido por primera vez. Vale. Como te digo, yo vivía ahí y yo veía la puesta de sol que teníamos ahí. Bueno, no solo la veía yo, sino mis socios también la veían, que no fue una cosa que yo dijera, vale, vamos a montar aquí un bar. Pero sí que es verdad que bueno, pues que lo vimos claro. En ese momento los dueños del bar no le daban mucho juego al garito y nosotros vimos ahí una oportunidad de alguna manera asociarnos con ellos y empezar a llevar el garito nosotros a cambio pues, de un alquiler que a ellos en ese momento les funcionaba y a nosotros también. Y bueno, pues realmente ahí sí que es verdad que ahí fue cuando empezó todo, porque el Kraken al final no era nuestro, nosotros Claro. lo llevábamos. Pero República sí que de verdad era algo que lo sentíamos como nuestro. De hecho, o sea, las bases estaban, pero ahí nos pegamos una obra de 4 meses donde nosotros éramos obreros. O sea, teníamos ahí a un grupito de cuyas, ¿sabes? Y a un director de orquesta, pero nosotros cuatro, que son mis dos socios de Barcelona, Jaime y Marcel, y luego Nani y yo, pues estábamos ahí currando como otro albañil más, ¿sabes? Claro. Eh, Nada, República abrimos y de repente empieza a funcionar muy bien, tío. Le empezamos a dar un poco de rollete, empezamos a trabajar un poco las redes sociales y enseguida pues como que se empieza a poner un poco de moda como el garito donde ir. Sí que era un sitio de tarde, o sea que a las 9 10 más o menos se cerraba, pero bueno, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de República. De hecho, creo que de verdad sin ese garito
no creo que estuviéramos ahora mismo allí o donde estamos. Claro. ¿Sabes? Fue un antes y un después en nuestra historia en Filipinas y muy buenos recuerdos. De hecho, sigue operando a día de hoy, no tiene ya nada que ver con nosotros, porque obviamente en cuanto dimos el salto a Panorama, pues nos tuvimos que salir de ahí por ya una cuestión de tiempo y de que realmente en República lo montamos, pero lo montamos a los hippie style, ahí no teníamos ni un permiso de nada y como que se empezó a poner la cosa un poco más seria, a nosotros nos entró un poco de miedo, en plan, oye tío, estamos ahora montando Panorama con una inversión ya un poco grande y a mí nos daba miedo personalmente de decir, tío, aquí estamos currando sin visas, sin permisos, sin ni una licencia de nada y estamos metiendo pasta ya gorda aquí, pues de alguna manera nos cagamos un poquito y nos salimos de República, pero nada, la verdad es que muy buenos recuerdos, tío, de ese garito y cuando tengo ocasión siempre me paro por ahí, me tomo una birrilla y sigo marcha. Muy bien. Vale, todo esto era para poner un poco de contexto en tu historia y tus primeros años, sobre todo ahí, pero has mencionado Panorama, que yo creo que es la pieza fundamental en toda esta historia. Ahora iremos un poco a hablar de Filipinas en términos generales, pero me gustaría hablar antes de Panorama, que tengo entendido es tu negocio principal. Háblanos un poco de ello. Sí, Y por qué es tan especial este alojamiento en el Nido. A ver, Panorama es algo que en cuanto vamos viendo que República empieza a funcionar muy bien y tal, como que enseguida vas buscando nuevos objetivos, ¿no? Dices, oye, vale, esto ya está, ya lo hemos materializado, ya sabemos que funciona, vamos a dar un pequeño salto. ¿En qué pensamos en lo primero? Pues dijimos, tío, vamos a intentar ver cómo hacemos para montar un alojamiento que al final, pues República y todo el tema que tiene que ver con el F&B y con tal, es muy sacrificado también. Al final la hostelería, el que haya trabajado, pues sabe de lo que estoy hablando, es muy sacrificado diariamente. Tal. Nosotros vimos en la oportunidad de montar un alojamiento, como te digo, había muy poco alojamiento en aquella época. Dijimos, tío, si República nos ha ido muy guay, ¿por qué no intentamos hacer algo ya un poco más serio? Y metemos alojamiento, que seguro que joder, que vamos en la línea, en la buena dirección. Seguro que si lo hacemos como lo hemos estado haciendo las cosas hasta ahora, nos puede funcionar. Claro. Y entonces, obviamente ahí ya se complicó la cosa porque al final República lo montamos con dinero propio, porque era muy poco dinero lo que tuvimos que poner ahí. Pero a mí me dejó algo el papo, también tengo que decirlo. Pero ya Panorama se complicaba la historia. Ahí ya sí que teníamos que pedir financiación en casa, primordialmente, y claro, se tenía que hacer un proyecto un poco más serio, ¿sabes? Entonces, bueno, teníamos ahí donde vivíamos, justo al lado de República, esa zona que se llama Lugadía, estaba por explotar antiguamente, ahora ya no queda nada ahí, pero en ese momento pues fuimos capaces, Nan y yo, que este proyecto lo empezamos Nan y yo en principio por separados, de conseguir un terreno y como apalabrarlo. Entonces, bueno, pues en un momento apareció nuestro tercer socio, que es Borja, en este caso, y bueno, hicimos ahí una especie de trato donde, bueno, pues se pagó un primer año de adelanto que pedían para firmar el contrato del terreno y pues sobre eso, sobre la marcha, con lo que había por allí, pues contratamos a un ingeniero que era francés, pero estaba casado, tenía novia, una filipina que andaba por ahí tal y cual. Y nos hizo un proyecto, la verdad es que en ese momento no teníamos ni puta idea de nada, de lo que estábamos haciendo. Ahora miro atrás y digo, qué barbaridad, tío, que ese proyecto que nos dieron tenía 9 hojas, ¿sabes? Y ahora estamos haciendo cosas donde los proyectos tienen 300. Claro. Pero bueno, supongo que era parte del momento y de la coyuntura en la que estábamos en ese aspecto. Entonces, bueno, nos quedamos con el terreno y bueno, pues el siguiente paso fue montar una sociedad. Dimos con un abogado en Manila que nos recomendó un colega de allí. Y pues eso, montamos una sociedad y poquito a poco pues empezamos, dimos con un constructor y venga, nos ponemos, venga, vamos a ello. Háblame un poco del hotel para que la gente conozca de qué instalaciones y de qué pueden disfrutar. El hotel es un boutique hotel que aparte cuando lo construimos solamente hicimos el hotel. El hotel es un boutique hotel de 8 habitaciones, más de diseño quizá, otra cosa. Las 8 habitaciones son iguales, están
en círculo a una piscina que está en medio. Antiguamente en la piscina había una especie de barecito y luego teníamos una cocina muy chiquitita donde está ahora la oficina y ahí, bueno, sacábamos comida para lo que son los guests. O sea, rara vez venía gente de fuera a estar en Panorama. Obviamente acabamos de empezar, pero es un hotel con mucha magia, la verdad. Bueno, tú has estado y sabes de lo que te hablo, pero para el que no haya estado, es un hotel muy instagrameable, Sí, ¿sabes? vamos a dejar varias fotos por aquí. Sí, con mucho rollo. La gente viene de verdad para hacerse la foto en Panorama, en la piscina o saliendo de la habitación, porque tiene una vegetación que en su día plantábamos con un ingeniero agrónomo que vino a hacernos ahí el business plan del landscape y tal. Y la verdad es que, tío, yo sigo entrando a día de hoy, casi 8 años después de abrir, y sigo diciendo, tío, es que tiene algo este hotel, tiene un rollo muy, muy guay. Y bueno, básicamente es eso, las 8 habitaciones que te digo, cada habitación con su baño, y luego una piscina compartida. Antiguamente había un barecito en la piscina, pero bueno, fue pasando el tiempo, Panorama empezó a funcionar, y yo me acuerdo que estando aquí en Valencia un día, me llamó Borja y me dijo, Nano, ¿tienes una silla? Y le digo, sí, estoy sentado, estaba con otro amigo tomándome una birra, tal. Y me dice, nos hemos quedado con el front, lo hemos firmado. Y digo, hostia, no me jodas, es que eso lo cambia todo. Porque con el front es la parte de adelante. Claro, el front beach es la parte de adelante, que en su día cuando empezamos a montar Panorama no la teníamos. Entonces, claro, eso lo cambiaba todo porque en el front tienes sunset. Claro. Y desde las habitaciones no se ve, y no solo no se ve, sino que lo que había ahí era, pues, tío, como un trocito de playa con arena y 4 palmeras y ya está, pero nosotros no teníamos poder para poder hacer nada ahí. O sea, no podíamos poner una silla, ni un beanbag o cualquier cosa porque no era nuestro. Entonces, en ese momento, claro, yo estaba en España y me avisan, me dicen, tío, hemos pillado el Front Beach. Y entonces ahí fue cuando dijimos, vale, pues ahora hay que empezar a darle forma a lo que va a ser, pues bueno, de alguna manera nuestro bar, nuestro restaurante de Panorama. Ese terreno son 2 terrenos, primero se pilló uno y luego con el tiempo se pilló el segundo. Entonces empezamos a hacer lo que a día de hoy es el Beach Club, digamos la primera parte del Beach Club, que ahí sí que lo hicimos todos nosotros con un constructor francés que tenía un ejército de Sherpas. Y nada, ahí sí que eran nosotros, a ver, pon aquí una madera, aquí pon un pilar, aquí pon para que vaya el techo y tal y cual. Y nada, y a los pocos meses, no tardamos mucho en construir esa primera parte porque era muy chiquitita, abrimos el Beach Club de Panorama, y ahí ya sí que eso empezó a cambiarlo todo porque tenía el mismo rollo de República. Al final la comida era muy parecida, hacíamos paellas, hacíamos, bueno, los mismos dueños, pero ahí ya le dimos un toque mucho más de chill, de lunch, pues ya pusimos un poquito más de sonido, un poquito más de sonido, empezamos a traer pues los DJ sets por la tarde y tal y cual, y luego también teníamos una cosa muy característica del Beach Club de Panorama, que son las camas, donde, joder, estás ahí, para el que no haya estado, es una auténtica locura lo a gusto que se está ahí. Un día bueno de sunset, pues sí, con una musiquita, un coctelito, una birra, unas croquetillas o lo que sea. Y nada, pues eso, pues empezamos o sea, lo terminamos, lo abrimos y empezó a funcionar muy, 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 muy bien. Eso se puso de moda, pero de un día para otro. Eso fue un boom total, lo de Panorama. Iremos dejando fotos por aquí, muchas, porque además son fotos que he hecho yo o que se pueden encontrar en internet para que la gente se haga la idea de lo realmente bonito que es ver un sunset desde ahí. Y has mencionado que el hotel tiene 8 habitaciones. ¿Qué cuesta pasar una noche en Panorama? No es un hotel barato, pero al final oferta y demanda. Si hay clientes que lo quieren pagar, no vemos el motivo de bajar los precios. Obviamente funcionamos en temporadas, temporada alta pues obviamente es más caro, pero ahora mismo estaría en torno a unos 250 euros más o menos de media por noche, una habitación para 2 con desayuno incluido. Vale. ¿Y en qué porcentaje de ocupación estáis? Panorama brutal. Panorama así, bueno, brutal. Ahora pasaremos a hablar del COVID, pero sí, eso hay una apartado especial. Los 2 primeros años de operaciones de Panorama tuvimos una ocupación muy alta. El primer año estuvimos en torno a un 60%, pero el segundo ya se disparó y nos estancamos en torno a un 80% de ocupación, que para un hotel que lleva abierto 2 años es una auténtica barbaridad. Sobre todo 8 habitaciones no son muchas, pero tampoco son 2.
Entonces, al final, más habitaciones, más difíciles de llegar a una ocupación alta, pero en ese caso, Panorama nos tiró desde el primer día con una ocupación muy alta, que fue lo que de alguna manera nos permitió seguir creciendo sin tener que pedir pasta, porque en aquel momento éramos un poco desastres y si no hubiera Panorama generado lo que en su día generó, pues seguramente nos habríamos quedado estancados, no habríamos podido pillar más terreno, ni seguir construyendo, ni... Entiendo. ¿Y cuáles dirías que han sido las mayores dificultades que te has encontrado a la hora de emprender en un país como Filipinas? La paciencia, tío. Es que, ¿Cómo funciona la burocracia allí? A ver, yo, mira, tengo socios aquí que de vez en cuando, porque tenemos una sociedad montada en España, donde tiene un establecimiento permanente en Filipinas, que ahora contaré, de otro establecimiento que tenemos, que también es parte de Panorama. Y bueno, estos socios a veces me llaman y me dicen, oye, necesito que mandes una transferencia de tal porque tenemos que pagar al administrador de la sociedad, tal cual. Bueno, pues para que te hagas una idea, para mí hacer una transferencia internacional desde Filipinas a España me supone una mañana entera. No es O sea, entrar al... No, me supone una mañana entera. Tengo que rellenar un formulario donde me preguntan hasta dónde hice la comunión, para que te hagas una idea. O sea, es una auténtica locura, pero eso se aplica a todo lo que tiene que ver con la vida en Filipinas. Es decir, tú puedes ir a un restaurante y pedirte unos carbonara y el tío te va a traer los carbonara 1 hora y media después y los carbonara van a llevar salsa de tomate, guisantes y atún. Y entonces tú le vas a decir, pero tío, te pedí unos carbonara, cabrón. Y dice, ya, pero es que los carbonara aquí en este garito son así. Y Vale, entonces, perdona, es que esto me ha recordado una cosa que te quería preguntar para ir metiéndonos ya en cuestiones generales de Filipinas para que la gente que esté pensando en ir lo conozca un poco mejor de antemano. ¿Cómo es el carácter de los filipinos y cómo tratan al turista? pues tío, la verdad es que yo viajo bastante por Asia y en general son muy buena gente todos los asiáticos, pero Filipinas tiene algo muy característico que es que son como latinos. O sea, es el país latino de Asia. En cuanto llegas a Filipinas, si es la primera vez, te sientes súper identificado con España porque hay un montón de palabras que son iguales, los días de la semana, los meses, cómo estás se dice cómo está. Hay un montón de cosas que enseguida llegas ahí y dices, ¡buah! Esto no me da la sensación de que esté en Asia, ¿sabes? Pues son católicos, hay iglesias por todos lados, el domingo a misa todo el mundo. Es muy parecido a lo que estamos acostumbrados nosotros aquí, digamos, en España, en Asia, Claro. o sea, salvando distancias. Recordemos que fue una colonia española y por eso tiene esas raíces y sí que es cierto lo que dices, te sientes mucho más cercano a casa que en cualquier otro país de Queda Asia. poquita, pero algo de herencia hispana queda. Hay alguna zona en la zona de Zamboanga y Mindanao y tal, donde todavía hay una subraza, digamos, de filipinos que se les llaman chabacanos, donde todavía hablan en español y te entienden el español. Obviamente ya es un español muy, muy deteriorado, pero puedes hablar perfectamente con un chabacano que es un filipino, puedes hablar con él perfectamente en español. De hecho, tenemos uno por ahí que va vendiendo lechugas que habla español, o sea, que hablas con él y habla, o sea, el chabacano habla español muy bien hablado. Vale. Bueno, hablemos un poco de los precios en términos generales para esas personas que estén pensando en ir. Siempre se ha dicho que es un destino muy asequible. ¿Esto sigue siendo así sí. o A ver, o ha cambiado? lo primero es que el nido, dentro de ese destino asequible que Filipinas es un destino caro, ¿vale? Yo diría que puede ser top 3 de los destinos más caros de Filipinas. Eso no quiere decir que no puedas ir con un presupuesto un poco más ajustado. Es como todo. En el nido hay alojamiento, ocio, gastronomía muy asequible y luego muy cara, ¿vale? En nuestro caso en Panorama somos más tirando a caro que a barato, pero en el nido en general hay muchos sitios donde todavía se respeta un poco el hecho de ser un país asequible para poder viajar. Hay mucho hostel, hay mucha cultura de mochilero en todo el país en general, pero en el nido todavía sigue habiéndola
Y ya te digo, luego hay muchos destinos en Filipinas muchísimo más asequibles que el Nido, como por ejemplo podría ser Siargao, pero en general todavía Filipinas es un país al que con un presupuesto a lo mejor 1.500 pavos, sin contar los vuelos, te puedes pegar un mes dando vueltas por Filipinas y que no te falte de nada. O sea, tampoco pretendas irte a cenar a un restaurante y gastarte 300 pavos porque si no se te va a joder el asunto, pero que factible es totalmente factible. Todavía puedes viajar a Filipinas con no un alto presupuesto y poder estar bien, ¿sabes? Vale. ¿Qué 3 lugares recomendarías visitar sí o sí en Filipinas? A ver, la zona de Palawan es brutal, que es donde estamos nosotros. El Nido, el otro día Booking nos pasaba unos datos que nos da la gente de Booking y nos decía que a día de hoy el Nido, después de Manila, es el destino más buscado a través del buscador de Booking.com de Filipinas. O sea, quiere decir, al Nido es un sitio al que de todas yo recomiendo ir. Obviamente tienes que esperar que no sea un sitio tan virgen como era cuando yo llegué y como mencionaba anteriormente. Ahora sí que es verdad que hay muchísima más gente que antes y si lo que estás buscando es ir a sitios paradisíacos donde no haya gente, quizá el Nido no sea tu destino y ahora mencionaremos otra lista de sitios donde quizá eso todavía sea posible. En el Nido, vayas cuando vayas, te vas a encontrar gente. Esa foto en Big Lagoon donde estás tú solo con la canoa ya no existe o es muy complicado. Pero yo de todas recomiendo ir al Nido porque me parece que es uno de los sitios más bonitos del mundo. Vamos, pero con diferencia. Yo ya te digo, he tenido la suerte de viajar bastante por ahí y como el Nido con un buen día de sol, donde tengas la suerte de que a lo mejor en las paradas que vayas no haya mucha gente, creo que poco hay por ahí. Seguramente lo habrá, pero el Nido lo recomiendo. Cualquier zona de Palawan. Palawan al final es una isla muy grande donde tienes varias paradas. O sea, tienes Puerto Princesa, que es donde se va con los vuelos baratos. Aterrizas ahí y a una horita tienes Sabán, que es donde está el río subterráneo, que es una de las maravillas nuevas estas que hay por ahí que tal. Yo la verdad es que no he estado, pero me han hablado muy bien. Vale. Enseguida tienes Port Barton. Port Barton es brutal. Es un nido, es lo más parecido al Nido cuando nosotros llegamos que te puedes encontrar hoy en Palawan. Y luego tienes el Nido y luego después del Nido tienes Coron. O sea, podemos decir, hay como 3 paradas que están muy de moda en Palawan, que son Port Barton, el Nido y Coron. Y ahora está empezando a pegar muy fuerte la zona del sur de Palawan, que se llama Balabac, que eso sí que es verdad que es lo más impresionante que hay ahora mismo en el mundo. O sea, es lo más parecido a Maldivas, pero sin nada. Allí sí que es verdad que a día de hoy te tienes que ir con excursiones ya organizadas, donde te llevan a un campamento que tienen ahí unas tucas y unos colchones, y duermes, te sacan de comer lo que preparan de comer, que normalmente es pescado con arroz, y al día siguiente te cogen con el barquito y te empiezan a llevar a islas. Se acaba el día, lo mismo, te vuelves a dormir y al día siguiente lo mismo. Se llama Balabac, increíblemente recomendable, es un sitio muy guapo. Eso en Palawan. Luego, tío, ya te digo, solo en Palawan hay 1000 islas, en Filipinas son 7100 y pico. O sea, es un sitio donde no se acaba nunca la isla, siempre hay algún destino nuevo al que ir. Ahora mismo están muy de moda toda la parte de Cebú, donde hay sitios como Bohol, Malapascua, Siquijor, Camiguín. Estos sitios no son tan turísticos como el Nido, ni quizás estén tan desarrollados, pero te ofrecen un poquito de todo, ¿sabes? Tienes un poco más de tema de montaña, tienes un poco de island hopping. Ningún island hopping en Filipinas iguala al island hopping del Nido, o de Coron, o de la parte de Palawan. Pero estos sitios ofrecen también otra serie de cosas como pues el buceo, que en el Nido hay muy buen buceo, pero por ejemplo en Malapascua pues es mucho mejor que en el Nido. Está el tiburón zorro, que en el Nido no lo puedes ver. Bueno, y luego tienes mucha zona pues de aventura, de montaña, de cogerte una moto, irte por ahí campo a través y dormir donde pilles con una mochila, pegarte 3 días de road trip y volver, ¿sabes? Toda esa zona está muy bien, es la parte de Cebú. Y luego, un sitio donde recomiendo ir siempre en Filipinas es Siargao. De hecho, en Siargao también tenemos otro hotelillo chiquitito con más chicos de Valencia, que se llama Surfing Temple. También lleva ya como 7 años abierto. La verdad es que es un sitio muy guay. No está en la playa, pero Siargao es que tiene un rollo muy diferente, no te hace falta para nada estar en la playa, porque aparte las playas no son como las del Nido.
Pero Siargao tiene un rollo muy guay, es muchísimo más barato, mucho cachondeo nocturno. Más surfero. Sí, muy surfero, Claro. correcto. Mucho más flow, ¿no? Digamos que quizá en el Nido, que te puedes encontrar a peña y dices, tío, ¿dónde has salido? Pero en Siargao, la Siargao está muy guay, tiene mucho alojamiento muy guay, mucho restaurante, está en auge total, o sea, está en explotación, o sea, una bomba. Y la verdad es que es un sitio al que recomiendo ir, no hay fallo, el que vaya a Siargao se va a volver encantado. Vale, ¿y cuál sería la mejor época para visitar el Nido? Porque ya sabemos que en Filipinas y en estos sitios tropicales en general hay temporadas de lluvias. ¿Qué temporadas deberíamos Esto es muy optimizar? curioso, tío, porque siendo un mismo país y a la misma línea, las temporadas van como quieren. De hecho, este año en el Nido hemos tenido una temporada muy, muy rara. Yo, antes de venirme hace 2 semanas, ya estábamos en rainy season total, cuando normalmente la rainy season suele empezar en junio. Pero bueno, para ir al Nido en concreto o a la zona de Palawan, de noviembre, diciembre a mayo. Esa sería la época donde tendrías menos riesgo de lluvias. Obviamente, menos riesgo de lluvias, la gente no es tonta, hace un research en internet y eso supone que, como norma general, haya más gente. Pero Claro, si no te la quieres jugar con el tiempo, de noviembre a junio es la época buena para ir al Nido. En Siargao, pues en Siargao va al revés. No me preguntes por qué, porque no soy capaz de entenderlo todavía, porque estamos a la misma línea. Pero quiero entender que tiene que ver con las corrientes y los vientos del Pacífico y tal, porque ya después de Siargao es la última isla de Filipinas. Palawan es la primera y Siargao la última. Después de Siargao ya tiene Fosa de las Marianas y lo siguiente es Chile. vale. Entonces, quiero pensar que tiene que ver con eso, pero yo recomiendo, si alguien quiere venir, que se meta en internet o pregunte a ChatGPT y ChatGPT ya directamente te hace la ruta por meses. Te dice, oye, mira, pues si quieres venir aquí, estos son los meses que tienen menos riesgo de lluvias y si quieres venir allá, pues te va a llover o no te va a llover. Para Palawan, de noviembre a junio es la época buena. Correcto. Y hablemos de algo que se ha comentado mucho en los últimos años y ha sido la dureza de las leyes filipinas en algunos aspectos, sobre todo creo que era el anterior presidente, se llamaba Duterte y creo que ya no Sí, está, no, correcto. no. ¿Cómo está todo este tema? ¿Cómo está todo el típico lo típico que te mete miedo de ir ahí porque hay una serie de leyes muy duras, pues por ejemplo con el tema de las drogas, etcétera? ¿Cómo está todo este tema? Filipinas, lo primero de todo es que es un país súper seguro. O sea, entiendo que la gente pues, a veces escuche o tenga miedo. No, es que Manila, nos han dicho, es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Mira, cualquier ciudad que tenga 25 millones de habitantes tiene que tener zonas de peligro. Claro. O sea, si en Valencia, que somos 1 millón, hay zonas donde todavía te tienes que andar con ojo de meterte por ahí, pues imagínate en una ciudad que es 20 veces mayor. O sea, obviamente eso pasa en cualquier sitio del mundo, pero como país en sí es un país increíblemente seguro. Tratando el tema del anterior presidente, pues este presidente, bueno, es que creo que está condenado ahora y tiene juicios por delitos contra la salud humana, contra un montón o sea, está que era un auténtico psicópata, o sea, psicópata de verdad, que de hecho implementó una ley donde se podía matar a alguien que estuviera traficando o jugando con drogas. O sea, cuando digo que se podía matar, me refiero entre ellos. Rara vez, y obviamente ahora también lo mencionaremos, rara vez había problemas con extranjeros. Esto era más que nada porque este presidente lo que tenía en mente tenía una obsesión con limpiar las calles de drogadictos, traficantes, de yonkis, de traficantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y así fue, hasta tal punto que creo que durante su mandato se cepillaron a 10.000 personas, o sea, 10.000 civiles que, bueno, podrían estar traficando o podrían estar consumiendo, pero que hizo una limpia bastante gorda. Gracias a Dios, este presidente, bueno, gracias a Dios, los presidentes en Filipinas solamente pueden tener un mandato de 6 años. Una vez termina el mandato ya no pueden ser reelegidos. Entonces, bueno, acabó el mandato hace, pues diría yo que 3 o 4 años ya casi, que lleva el nuevo presidente, que es Bongbong Marcos.
Y bueno, la verdad es que desde que Duterte ya no está al mando de Filipinas, se respira como un aire un poquito más tranquilo. Ya no hay ese miedo escénico que había de que hay un presidente que te puede matar porque si tú estás jugando con drogas, el policía tiene libertad para pegarte un tiro y igual le ponen hasta una medalla y le dan una pensión. Claro. Eso ya no ocurre a día de hoy y eso es palpable, o sea, se siente en el ambiente de que la gente pues va como un poquito más tranquila en general, ya no solo a la hora del tema de las drogas, que en el nido no es algo que esté a la orden del día. Hay drogas como en todos los sitios del mundo, pero no es algo tan común, tan accesible como puede ser en otras zonas de Filipinas. Claro, la cosa es que siempre te venía a la cabeza la película esta de hace tantos años de que viaja a un país así del sudeste asiático y le meten cualquier cosa por ahí y se las gastan muy duras y realmente con Duterte lo que se respiraba era eso, que al final no deja de ser un sitio en el que la gente va de vacaciones y todo el mundo va a pasárselo bien y se respiraba este miedo. Sí, a ver, al final todo esto de las películas, son películas. Yo no conozco un caso de alguien que le hayan metido nada en la maleta, porque al final eso es una auténtica locura. Por parte de a ti si te pillan por llevar algo en la maleta que no sabes que es tuyo, pero sobre todo por parte del que te lo mete, porque puede ser que no lo recuperen. Entonces me parece que esos más temas un poco ficticios que monta la gente como para inventarse tramas y tal. Yo no conozco ningún caso de nadie que le hayan metido nada nunca en la maleta, pero sí que es verdad que ese miedo o sea, antes con Duterte, pues sí que estaba ahí de decir, tío, es que imagínate que me meten algo en la maleta y llego allá a Manila y en cuanto llego, Claro. pues me cogen, me llevan a una cárcel o me pegan 3 tiros, me meten preso, tal. Eso, a día de hoy, no se respira tal que así, pero bueno, la realidad es que al final de la corrida, ya sea en Filipinas o sea aquí en Valencia, si te meten algo en la maleta y al puerto de destino llegas y te pillan, estás jodido de todas, Claro. sea donde sea. Entonces, Claro. bueno. Bueno, un caso que es inevitable que me venga a la cabeza hablando de esto y que además creo que debemos de comentar para rendirle un poco de homenaje y hacer justicia a la verdad es el caso de Diego Bello, que además yo lo viví muy de cerca porque creo que pasó en enero de 2020. Yo llegaba a Filipinas en enero de 2020 para pasar una temporada ahí y justo pasó esto, así que imagínate mis padres, pues todo el miedo que se vivió esos días y me gustaría preguntarte, para que la gente se ponga en contexto, qué pasó con Diego Bello, lo que las noticias dijeron, y ahora iremos a lo que en realidad pasó y que lo podamos comentar. A ver, lo primero de todo, justicia para Diego, que Claro. todavía queda un gran camino. Lo segundo, hay un gran documental que se emitió no hace mucho Sí, tiempo en Televisión Televisión Española. Española. De hecho, creo que pueda que esté todavía en la plataforma. Lo segundo que quiero hacer, bueno, yo a Diego lo conocía personalmente, éramos colegas, no era un amigo mío cercano, pero éramos colegas, hemos compartido muchos días juntos y muchas ocasiones juntos, hemos estado en Siargao, hemos estado en Manila, hemos estado en El Nido, hemos estado en Corón juntos. Y lo primero que quiero decir para honrarle es que Diego jamás consumió una droga, nunca la consumió. Lo digo porque lo he vivido, he estado con él en situaciones de poder consumir y jamás consumió nada. Diego era un tío pues, que tenía mucha carisma y chico, le empezaron a ir las cosas muy bien, quizá demasiado deprisa. En Siargao. En Siargao, sí, él tenía la base en Siargao. En el documental te lo explica todo hasta tal punto que después de ver el documental no puedes tener otra teoría. Pero a Diego lo asesinaron, Claro. lo mataron en una trama que se organizó porque aparte de que no caía bien por lo bien que le iban las cosas en tan poco tiempo y porque al final era un tío que tenía muchas pelotas, ¿sabes? Que el tío, él tenía un plan en la cabeza y iba para adelante hasta que lo ejecutaba y cuando lo ejecutaba se ponía otro objetivo y para adelante otra vez. Y eso, como en todo el mundo, la envidia es malísima, pero en Filipinas en ese aspecto y más en la zona de Siargao, con la gente que allí
que es como un poco más envidiosa que a lo mejor en la zona del Nido. Yo cuando voy comparo cómo son cada uno y digo, hostia, es que tienes que tener un poco más de cuidado con esta peña, es mucho más respect de locals, porque está como todo metido con la movida del surf y tal y cual. Pero bueno, simplificando, a Diego lo asesinaron. Lo asesinaron pues porque a una persona de allí, aparte de que no le caía en gracia, bueno, ellos montaron un garito y ese garito estaba enfrente de un Airbnb que resultó ser de un gobernador o de una familia de políticos que ni siquiera eran de Siargao, eran de otra zona. Y bueno, pues este tío, pues como muchos políticos allí, se piensan que son Dios y que son los dueños de todo. Y bueno, llegó y les amenazó a Diego y a su socio, porque, bueno, pues porque ellos no es que no hicieran caso, sino que ellos pues se mantenían un poco en lo que la ley decía. Y si durante el tiempo que la ley te permite estás molestando, pues bueno, hay que aprender a aguantarse. A mí también me molesta a mi vecino y hay ciertos límites, ciertas horas donde, de alguna manera, pues tío, oye, si estás respetando lo que la ley dice, pues no tienes por qué preocuparte. En este caso, pues bueno, parece ser que le dieron unos cuantos avisos de, oye tío, me estáis tocando los cojones, me estáis tocando los huevos, o tal, hasta cierto punto que a su socio Arturo, este sí que es amigo mío de verdad, nos conocemos de toda la vida, lo llegaron a amenazar de decirle, mira, te vamos a pegar 2 tiros y te voy a tirar a los manglares como no dejes de tocarme los huevos. Y tío, y pues trágicamente y lamentablemente, esas amenazas que dijeron, que no creo yo que hicieran oídos gordos, pero sino que también a lo mejor lo verían como, a ver, este está cabreado y está diciendo cosas, nunca sabes. Al final también es verdad que estás en un país donde no es España y de alguna manera no puedes hacer oídos sordos a las advertencias que la gente te da. Con esto no quiero justificar en absoluto nada que tenga que ver con Diego. Lo de Diego fue un asesinato de todas y punto. No hay más que decir, ni que estudiar, ni recriminar. O sea, fue así y se acabó. Claro. Pero sí que es verdad y cierto que yo opino pues que quizá en estos países a lo mejor hay que tener un pelín más de tacto, un poquito más de coherencia a la hora de querer entender al que es local, al que vive ahí y al que es de allí, ¿sabes? Pero bueno, ya digo, yo recomiendo que la gente vea el documental, porque cuanto más gente lo vea, más gente sabrá lo que realmente ocurrió y a Diego pues Claro. se lo quitaron. Claro, está el documental en el que viene toda la información ahí, recomendamos verlo al 100%, sí. Pero si de alguna manera podíamos también honrarle y hacer un poco más de eco de la historia, aunque sea en este pequeño canal, humildemente, pues quería hacerlo porque es importante saber que la causa oficial por la que se justificó su muerte no tiene nada que ver con la realidad. Jamás tocó una droga, jamás traficó con una droga. De hecho, cuando ves el documental, o sea, es como de coña. Dices, tío, no puede puto ser que se hayan cepillado a una persona con este plan y con este... O sea, es que no cuadra absolutamente nada. Es como... es como una película de ficción. Claro. Dices, tío, pero ¿cómo puede ser? Pero así es, o sea, lamentablemente fue así. Se lo quitaron del medio por envidias. Y usaron el pretexto de que él era traficante de droga, porque como en ese momento estaba Duterte, los policías pensaron que al cepillarse o al matar a un tío que traficaba con drogas y tal, pues que les iban a poner una medalla y tal y cual. Bueno, al final, como todo en esta historia, el que dio la orden o diseñó toda la estrategia, pues está en su casa, tan tranquilo, y los que ejecutaron la orden pues están en la cárcel. Vale, sí, eso te iba a preguntar. Finalmente parece que sí que salió a la luz todo y cómo quedaron los involucrados. Pues, bueno, ya te digo, al final ese personaje que dio la orden, que todo el mundo sabe quién es, pues quedó libre, no salió impune de la trama. Y los que sí que están en la cárcel, que están presos a día de hoy, son los 3 policías que ejecutaron. Bueno,
Bueno, en el documental lo explica todo muy bien y de verdad que recomiendo verlo. Sí, Es un poco, de da hecho, un poco de ansiedad. dejaremos el link también abajo en la descripción, todo lo que sea relacionado con todo lo que estamos hablando y que sea de interés, y especialmente esto. Así que, bueno, un pequeño guiño a Diego y a hacer honor a la verdad en esta historia. Y a su hermano. Para seguir un poco en el tema de la prevención, pero en otro aspecto, ¿qué medidas preventivas debemos tomar a la hora de visitar Filipinas en cuanto a salud y enfermedad? ¿Alguna vacuna? Yo recomiendo, porque al final no cuesta absolutamente nada, dentro de que lo recomiendo, pero no lo hago. También es verdad que ya llevo 12 años allí y no cada vez que vengo me voy a tener que ir a sanidad exterior y tal, pues porque... Pero recomiendo... Se tienen que vacunar los virus contra ti allí. Correcto. Sí. Yo recomiendo que se hagan aunque se peguen un salto a la sanidad exterior de turno de su localidad o de su ciudad, y ellos te van a explicar enseguida lo que te tienes que poner. Al final en Palawan no hay fiebre tifoidea, no hay malaria. Te puede picar un mosquito y coger dengue, pero ese mismo mosquito que te puede picar y coger dengue te puede picar en las Islas Canarias. Te quiero decir que al final no te cuesta nada, pero que no por no ir a sanidad exterior viajas menos seguro. O sea, te quiero decir, al final, tío, que te pique un mosquito y te contagie el dengue, te lo va a picar, te lo va a contagiar igualmente estés vacunado o no. Entonces, bueno, es recomendable, totalmente recomendable, pero ya eso depende de cada uno. Lo que sí es vital es tener un seguro de viajes. Un seguro de viajes o un seguro de salud contratado previamente, porque no quieres tener un accidente grave en Filipinas y muchísimo menos sin tener seguro. Te puedes literalmente arruinar la vida, porque si no pagas, no te van a atender. Te van a curar, pero si te tienen que operar, hasta que no pagues, te vas a quedar ahí esperando. No. Entonces, el seguro es algo que de todas recomiendo siempre, aunque vaya a ser para una semana, siempre seguro. Y por favor, chicos, yo sé que está muy guay lo de ir sin casco, porque es lo que mola, ¿no? Es lo que pega al final. Tú vas por ahí con tu motillo por la playa, con tu rubia detrás y no te vas a poner el casco como un subnormal. Pues sí, te lo tienes que poner porque el puto casco te puede salvar de un problema gordo. Claro. El casco es fundamental ponérselo. Es que para que os pongáis en situación, en el Nido básicamente se viaja en moto, bueno, en el Nido y en casi todos los Palawan se viaja casi todo en moto, en tuk-tuk o en autobús. Y claro, no hay ninguna norma, policía, no hay controles, no hay ninguna norma que te obliga a ponerte el casco. Claro, y correcto. Claro, solo falta que tengas un accidente allí para que te atiendan de la forma que estás diciendo y más sin tener seguro. No quieres. Y en cuanto a comida y agua, ¿cuáles son los problemas más comunes que puede tener un viajero y qué prevenciones podemos tomar para no tenerlos? Bueno, prevenciones, a ver, siempre que puedas beber agua embotellada, pues mucho mejor. Agua embotellada, me refiero mejor que la que va en garrafa, que es al final agua filtrada por un cuya que se ha montado una estación de filtrado en su casa y la trinca el del pozo y la filtra. Porque del grifo 100%. A ver, yo he bebido del grifo alguna vez. Alguna vez me he levantado un poco tieso y no tenía agua en la nevera y he dicho, tío, no, es que si no me voy a morir de verdad. Y bueno, luego un poco de cagaleras y ya está. Pero sí que es normal y es muy corriente en la gente que viene de fuera, pues que en algún momento durante un viaje de a lo mejor un mes en Filipinas, pues le pille un día de mal estómago o de un poco de caquita, porque al final el agua que tenemos allí no es como la de aquí y basta una simple gota de un vaso que la hayan fregado con agua que no es buena, para que esa mínima gota que tú a simple vista no la ves, ya te entre, te coge la bacteria y vas a estar 2 días jodido y ya está. Básicamente, tío, lavarte las manos, beber agua embotellada en la medida que se pueda y punto. Y luego pues también está el factor suerte, ¿sabes? Que a unos les pasa sin hacer mucho y a otros no les pasa siendo todo el rato unos cabrones. Entonces, sí. Bueno, hablando así de enfermedades, también me ha venido un tema que me he dejado un poco para el final, lo hemos mencionado antes, pero me lo he querido dejar para el final, ya que fue, yo creo que un antes y un después, y además fue algo que vivimos juntos allí, que nos pilló allí, y fue la pandemia.
¿Cómo se vivió la pandemia en Filipinas teniendo negocios de turismo? No, pues a ver, o sea, los negocios cerrados íntegramente durante 26 meses, que fue lo que duró la pandemia en Filipinas. Íntegramente, se tapiaron los negocios y se cerró operaciones y hasta nueva orden. Eso fue un palo porque obviamente al dueño del terreno tú le dices que no estás generando nada porque estás cerrado y él te dice, problemas tenemos todos, chato, a mí me tienes que pagar el alquiler, si no, pues te vas a tu puta casa. Entonces eso fue un palo, porque estuvimos durante muchísimo tiempo pagando el alquiler de los negocios que teníamos sin generar, lo que nos puso en una situación de bancarrota total. La subimos salvar, tuvimos suerte de encontrarnos con un socio nuevo que hicimos una ampliación de capital y de alguna manera hemos salvado lo que teníamos, pero a nivel personal fue bastante heavy. Yo, gracias a Dios, nunca he estado en depresión ni nada más largo de a lo mejor un par de días de bajón después de una semana por ahí, pero nunca he estado en depresión y creo que si algún día estuviera en depresión sería lo más parecido a lo que viví o a lo que vivimos, digamos, allí en el Nido, porque al final tú piensas que al Nido, si le quitas al turista, nos quedamos 4 perros allí. O sea, somos muy Así poquita fue. gente. Y así fue. Entonces toda la gente se empezó a volver a sus países y tal y cual. Y yo, bueno, por gracia, por desgracia, mis socios no estaban... uno de ellos estaba ya en Valencia y el otro se fue a parir y entonces se tuvieron que quedar allí un tiempo. Yo me quedé solo en el Nido. Bueno, teníamos unos cuantos colegas más, pero bueno, que la situación era... Estaba yo. Ya, no sabía si lo podía contar. Sí. Sí, tú estuviste un ratito. Sí, yo estuve Un ratito. 8 meses, tío. 8 meses de pandemia te jodiste. Bueno, yo llegué en enero, la pandemia empezó en marzo y yo me fui en agosto. O sea, 8 meses en Filipinas, 6 de pandemia. Vale, pues. Y doy fe de cómo eso estaba afectando. Y además fue muy bestia cómo se vivió, porque al principio, cuando no sabíamos de qué iba el asunto, era hasta guay, porque todo volvía a ser más virgen. Sí, como aquel de Siargao que decía, Claro, en otros sitios no sé, pero aquí en Filipinas... Sur por la mañana. Sur por la mañana. No sé qué por la noche. Sí. No pues mira cómo le salió aquel. Claro. Luego pedía el rescate. Luego pedía el rescate como todos, tío. A ver, yo, sinceramente, también te digo, la suerte que tuve, y me sabe muy mal por ella, porque al final yo empiezo con mi mujer, con Leticia, empezamos a salir en noviembre, y en marzo, el 1 de marzo, decide venirse a vivir al Nido. Dice, tío, me voy para allá, chapo aquí mis chiringos y mis cosas y me voy para allá contigo. Y la pobre tío llegó a vivir, o sea, ella estuvo yendo y viniendo, pero cuando se mudó al Nido fue un 1 de marzo. Y el 22... Sí, empezó, lockdown. Chaparon, sí. Claro, pues ahí imagínate, ¿no? O sea, no habíamos vivido juntos nunca y de repente, de un día para otro, nos vemos los dos juntos, sin tener a nada ni a nadie más que cada uno al otro y encerrados 2 años. Tenía que ser ella, ¿sabes? No podía ser otra. Claro. Y bueno, ¿cuánto tiempo tardó? Has dicho 26 meses, 26 meses pero me imagino que en cuanto levantaran la pandemia no empezaría todo el mundo a ir a tropel otra vez. ¿Cuánto tardó en recuperarse el turismo? De hecho, esta temporada que empezó en diciembre es la primera temporada donde los números están siendo un poquito ya mejores que los de 2019. Que fue el año previo a la pandemia. Vale. O sea, se ha recuperado por completo. Sí. Estamos ya en números mejores, sí. Pero, claro, es que la pandemia terminó en 2022, estamos en 2025. Es que es una locura. Claro, ¿sabes? Hace 5 años. Pero sí, la verdad es que, o sea, fue duro. Por otro lado, sí que es verdad que yo podía ir a la playa todas las tardes con mi perro, con Lala. No podíamos comprar alcohol, pero lo bueno es que como Panorama cerró de un día para otro, me pinché todo el stock que había en Panorama entero, me lo bebí yo con la China en los 2 años que estuvimos cerrados. Entonces de ahí, bueno, pues por la tarde, 3 birras,
a jugar con Lara un poco a la playa, veías así de lejos a un filipino y le saludabas, y ¿qué pasa? Para ir al mercado teníamos media hora cada uno, ¿sabes? Yo tenía una acreditación y con eso tenía mi horario para poder ir al mercado a comprar, y estaba el mercado, las gasolineras, las farmacias y se acabó. Sí, O sea, sí. todo lo que tenía que ver con el turismo, y el Nido es un sitio que vive el turismo, todo completamente cerrado. O sea, una ciudad fantasma de locos, además. Sí, sí, muy loco. Y al principio, pues eso, podíamos pillar el paddle surf, hacías tus cosas, pero cada vez se iba poniendo más complicado. En mi caso, al final pude salir de ahí Sí, de sí, un sí, día sí. para otro, ¿sabes? Y me dio lástima dejarte ahí durante Fue duro, 20 tío. meses más. Fue duro, pero bueno, al final, ahora lo veo como pues algo que ha pasado, que nos hemos recuperado, que creo que ha sido una lección para todos. Creo que siempre tienes que contar con que de un día para otro te puede venir un imprevisto y tienes que estar preparado de alguna manera. Yo creo que el COVID a nosotros, en particular, a Leticia y a mí, nos ha hecho indestructibles como pareja, ¿sabes? Porque ya después de superar eso, no sé qué nos puede destruir realmente. Entonces, por ese aspecto, pues bueno, quiero ver el lado positivo quizá de las cosas, porque tampoco soy de ese tipo de personas que piensan, joder, ahora 3 años después, cuando todo, el COVID, bueno, nos afectó a todos igual, fue una putada, esperemos que no vuelva a ocurrir, y si vuelve a ocurrir, esperemos estar un poquito mejor preparados que estuvimos en su día, y la vida sigue. Claro. De hecho, sí que os ha hecho indestructibles, tanto como que te casas y como que estamos yendo ahora a la despedida de soltero. Esto me lo has puesto a huevo para decirlo. Por las últimas zarzaparrillas, ¿no? Me lo has puesto a huevo para decirlo ahora que estamos llegando ya al final Sí. de nuestro trayecto. Pepillo A ver, se nos casa con Leticia, con esta chica que llegó a la pandemia. a salvarme la vida, porque si no, o me hubiera ahorcado o me habría vuelto a España. O sea, básicamente. Y bueno, ahora que dices el tema de volver a España y que además estamos ya llegando al final de nuestro trayecto, la verdad que ha sido una charla muy chula, ha sido un podcast bien distinto a lo que hago de normal, y tú siendo como tú eres 100% auténtico, y creo que nos has revelado muchas cosas para la gente que todavía no haya estado en Filipinas o para esa gente que quiera volver. Y me gustaría hacerte una última pregunta, y es, si tuvieras que elegir un sitio para pasar el final de tus días, ¿sería el Nido o Valencia? Para el final de mis días, Si tú solo pudieras estar en uno. sería Valencia. Ya allí has estado mucho. Sería Valencia. Sin lugar a duda, además. Yo sabía que ibas a contestar esto, pero me parecía una buena pregunta, que siempre está ahí. Dices, no, me gustan mucho los dos sitios, pero... Tío, no descarto en algún momento en el futuro, si Dios quiere y nos lo podemos permitir, me gustaría en el futuro, porque me gustaría tener más hijos y me gustaría criarlos allí, tenerlos un poco alejados de Valencia, pero en el futuro sí que me molaría quizá hacer más temporadas, ¿sabes? Comprarme un apartamentito chiquitito, tío, en cualquier sitio por Valencia, y venir y pasar más tiempo, porque al final ahora vengo una vez al año, y cuando vengo un mes y medio, no tengo realmente tiempo de disfrutar lo que se merece, ¿sabes? Claro. Entonces sí que me gustaría, pero bueno, eso queda bastante lejos, como te digo. Me gustaría criar a mis hijos en el Nido. Creo que están en una situación ideal para criarse y desarrollarse, y estar un poco alejados de lo que hoy en día es la situación que hay aquí en España. Prefiero que de momento estén allí, por eso digo que hablo a largo plazo, pero no es algo que esté descartado en mi mente. Si Dios quiere, sería algo que me gustaría, por el hecho de pasar más tiempo aquí con mis padres, con mis amigos, con mi gente, y en la terreta, en Granada, y en mi país, del que me siento muy orgulloso y me encanta estar aquí. Qué grande. Muy bien, Pepso, tío, pues ha sido un súper placer grabar este podcast contigo. Recomiendo personalmente a todo el que nos esté viendo que pueda organizarse unas buenas vacaciones en Filipinas, porque es un país increíble. Mi corazón también está ahí todo el tiempo, y en cuanto pueda quiero volver a visitarlo. Y nada, chicos, si os ha gustado este trayecto, ya sabéis, dadle a like, suscribiros, todos los que me estáis viendo, que me ayudáis mucho, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.